Maldita sea, no puede ser. ¿Quién disparó? ¿Por qué hicieron esto? Andy, despierta, por favor, no te vayas, aún no es tu tiempo de irte, no nos puedes dejar solos en esto, te necesitamos. No podía contener la rabia inmensa que sentía en esos momentos, la gente estaba enloquecida en el estacionamiento de aquel centro comercial. Todos veían por ellos mismos, el salir de ahí lo más pronto posible, y no veían el caos que habían desatado. Alguien empezó a disparar, y de repente otra persona también disparó, así hasta que hubo una balacera y una de esas balas le dio a Andy en el pecho, yacía mi nueva amiga y compañera tirada en el cofre del auto inerte con los ojos abiertos mirando al cielo pero sin mirarlo, su esencia ya no estaba ahí, le comenzó a salir sangre de la boca y su pecho se veía cada vez más humedecido por la sangre corriente que dejó la herida de la bala que la atravesó. Annie estaba muerta y no podíamos hacer absolutamente nada por ella, creo que ni siquiera podíamos hacer nada por nosotros mismos, todo parecía una triste parodia de lo que una vez fue la ciudad, de lo que fue la vida en la tierra, ya nada era igual. El pánico se había extendido tanto que ya nadie comprendía la ligera línea entre el bien y el mal. 2012, marzo. México, Distrito Federal. Capítulo 4. Contingencia. Richard, tenemos que irnos ya de aquí, no podemos hacer nada más por Andy, a mí también me duele demasiado que se haya ido así, pero no puedes seguir ahí parado, congelado. Tienes que moverte de una puta vez. Vamos Richard, tienes que reaccionar. Gritaba Marcos, sus gritos eran una mezcla de furia, de rabia, de tristeza, pero sobre todo de dolor, de un dolor inmenso como el que yo sentía en ese instante por la pérdida de Andy, pero no podía dejar de sentir que todo giraba tan rápido a mi alrededor, la gente gritando, maldiciendo, golpeándose los unos a los otros. Todos buscaban una oportunidad de escapar de aquella inmundicia en la que ellos mismos se habían sumergido al actuar así, como animales salvajes. Por alguna razón, a pesar de que todo a mi vista pasaba tan rápido, yo sentía que el momento se congelaba en una eternidad, no podía moverme, era casi como si me tomara horas hacer un mínimo movimiento. Todo estaba tan caótico que lo único que quería era huir de ahí, pero desgraciadamente no podía moverme. Podía escuchar a Marcos gritar atrás de mí dándome órdenes, tratando de hacer que yo me moviera, pero lo único que pude hacer fue caer de rodillas junto al cuerpo muerto de Andy y tratar de despejarme. Con una chingada, tenemos que movernos, la policía está por llegar, puedo escuchar a las patrullas venir, nos arrestarán si nos quedamos aquí, además de que no se han escuchado más disparos, eso es alarmante, en cualquier momento podrían volver a dispararnos, quien sea que haya sido intentó disparar a alguien que estaba detrás nuestro y por desgracia le tocó a Andy, seguía gritando Marcos más histérico que nunca. Vete Marcos, le dije de un solo grito. Vete ahora que puedes, Andy ya no está con nosotros, ya no tienes que seguir fingiendo, sé que la única razón por la que tú me ayudaste en el accidente es porque querías quedar bien con ella, también la razón por la que nos has estado ayudando todo este tiempo, solo para estar bien con ella. Siempre noté que entre ustedes dos había algo, tenían química, lo sé, pero ahora es momento de separarnos porque ya nada nos ata, Andy no está y tú ya no tienes obligación conmigo de nada, adiós Marcos, adiós, continuó diciéndole entre gritos. Pedazo de imbécil, ¿cómo te atreves a pensar que la única razón por la que los ayudé era esa? Estás rotundamente equivocado, no he escuchado nada más equivocado que eso, tampoco nada más estúpido. Los dos, óyeme bien, los dos, eran como mi familia, la familia que nunca tuve. Mis padres murieron en un viaje de negocios, cuando yo solo tenía 6 años, casi ni me acuerdo de ellos. Toda mi vida fui criado por unos tíos a los que siempre odié, y solo me aceptaron en su asquerosa familia, porque querían ser el albacea de mi dinero y así lo fueron, al final me dejaron sin nada, se quedaron con todo. Salí adelante gracias a mis esfuerzos y a la ayuda de buenos amigos, por eso siempre he creído que los amigos son aún más importantes que la mismísima familia, son como una pero más real. Y así es como los veo a ustedes, como mi familia. Annie jamás tuvo nada conmigo, yo la veía como una pequeña hermana y a ti como el hermano molesto que tampoco tuve, los ayudé a ambos porque ustedes también me ayudaron y ahora me vienes a decir que no tenemos por qué seguir juntos. Te repito, escúchame bien imbécil, Annie estaba enamorada de ti, no de mí, de ti. Ahora tienes dos opciones, o te mueves y te dejas de niñerías para que podamos salir vivos de aquí, o te muevo yo, así tenga que secuestrarte no te dejaré morir aquí. Continuó diciendo Marcos en un intento de hacer que reaccionase. Cállate ya viejo, no tienes que hacerme sentir peor, está bien, vámonos de aquí, a partir de ahora solo seremos tú y yo.
Es horrible que no podamos ni llevarnos el cuerpo de Andy para darle un entierro como se merece, es triste y me llena de impotencia. Dije mientras me incorporaba y finalmente comenzaba a poder moverme. Rayos. Otro disparo más. Demonios, ya no solo es uno, ahora siguen disparando de todos lados. La inmensa niebla que se había situado sobre nosotros desde hace días atrás era más espesa que nunca y no se podía ver nada a la distancia, así que no sabíamos cuándo nos tocaría el próximo disparo. Marcos. Hay que tratar de mover el carro, es la única manera de salir de aquí con vida. En cualquier momento una bala podría matarnos. Yo intentaré mover el carro que nos tapa la salida y tú enciende el carro, ahora ya. Como tú digas, capitán, dijo Marcos un poco más animado. Eso era bueno, porque si al menos uno de los dos tenía el espíritu podríamos salir de aquí, aunque no quiera aceptarlo. De nuevo Marcos me salvó la vida. La primera fue en el hospital, para ser exactos a Andy y a mí, la segunda cuando me sacó de mi auto destrozado tras el choque, y ahora de nuevo me motivó a seguir. Sin duda él no era una mala persona y comenzaba a creer en sus palabras. Niño, ¿qué haces? Muévete. No tenemos todo tu tiempo, termina de mover ese carro para terminar de salir de toda esta locura. Gritó Marcos desde el asiento del conductor de la patrulla. Tenía que apresurarme, el disturbio se hacía más grande y se podía escuchar las sirenas de las patrullas que venían llegando a la zona, y con ellas más disparos, hasta que un extraño ruido, algo diferente se escuchó a la lejanía. Era como si algo se hubiera destapado. Como el sonido del desenrosque de una botella de refresco llena de gas. Maldita sea, Marcos. ¿Lo escuchaste? Tiraron una granada, la explosión fue enorme y la gente gritaba, algunos por el pánico, otros berreaban de dolor porque la granada les había estallado, pero de una forma u otra todos gritaban, el ruido era insoportable y se hacía aún más presente el miedo al no poder ver al enemigo. La neblina lo cubría todo. Marcos salió del carro y me dijo que lo mejor era irnos corriendo del lugar, que tratara de recordar por dónde habíamos entrado para correr hacia ese lado, además de que cuando escucháramos disparos, debíamos correr hacia al lado contrario de ellos. Era un buen plan sin duda, así que comencé a correr con todas mis fuerzas y Marcos venía a un lado mío. Pronto, como era de esperarse, me rebasó. Empecé a sentir el castigo en mi pierna que estaba lastimada. Como el esfuerzo era demasiado, me empezó a doler de sobremanera y tuve que parar. Le grité a Marcos que me esperara, pero él seguía corriendo, no me escuchaba. Joder. No podía ver más a Marcos, por ningún lado estaba, le gritaba, pero entre tanto ruido de balas y de gritos los míos eran tan solo unos más que se acumulaban a la locura. No podía mover mi pierna, me dolía mucho, ni siquiera podía arrastrarla, sentía como si me la hubiera roto. Y considerando el esfuerzo que hice y lo mal que estaba, seguramente que terminé por rompérmela. ¿Y ahora qué haré? Marcos desapareció entre la neblina. Yo estaba tirado, escondido detrás de un auto grande, y de vez en cuando veía gente pasar al frente mío, pero a pesar de gritarles que me ayudaran, ellos parecían no escucharme. Tal vez sí lo hacían, pero tenían problemas más grandes por los que preocuparse. No me queda más que esperar a que todo pase y corra con la suerte de que la siguiente bomba no explote en mi cara. Ahora es cuando desearía estar en mi sueño. Al menos ahí, siempre había una salida. Cuando todo se ponía más feo despertabas al instante y en la realidad no la hay, eso no sucederá. Otra explosión se escuchó y esta vez se escuchó el choque de varios autos, además del desplomamiento de algo, no podía identificar de qué. Las alarmas de todos los carros comenzaron a sonar como si de la marcha fúnebre se tratase. Se podía sentir el olor a muerte en el aire, no podía identificar que se estaba cayendo, sonaba como si metales se desplegaran del suelo y cada vez más fuertes. Eché una mirada rápida a todo mi alrededor, mirando hacia arriba y pude ver una sombra entre la niebla que cada vez cobraba más color. Era una viga enorme. No era una viga, era un anuncio que tenía escrito el nombre del centro comercial en él. Era enorme, inmenso y estaba por caer sobre mí. El momento se congeló, tal como pasó en el hospital, todo se volvió lento a mi vista. Era la adrenalina, el instinto de supervivencia que recorría todo mi cuerpo. Era casi como si las fuerzas me regresaran de la nada y la agilidad mental también. Rápidamente tomé mi pierna como pude y me arrastré a toda velocidad lo más lejos que pude del anuncio próximo a caer y me escondí detrás de otro carro. Al mismo tiempo que llegué, el poste con el anuncio terminó de caer aplastando a al menos 5 automóviles más en fila india.
La adrenalina seguía en mí, y todo el momento se veía lento a mis ojos, así que continué viendo a mi alrededor mientras me arrastraba por el suelo. Pronto alcancé a ver una alcantarilla. Con mis últimas fuerzas llegué a ella y por suerte no estaba atornillada, solo tenía una rejilla sobrepuesta, así que la quité de ahí y me introduje en ella. Quedé colgado, solo sostenido por la fuerza de mis brazos. Tenía miedo de que fuera profunda y romperme algo al caer. No sabía si era buena idea o no, pero de ambas formas había un riesgo a morir muy alto. Quedarme y rezar porque la próxima explosión no fuera para mí o la siguiente bala no se dirigiera a mi corazón o tirarme por aquella pequeña alcantarilla. Solté de una todos los dedos de mis manos y me dejé caer en aquel desagüe. Entonces fue cuando comprendí que tenía que confiar más en mis instintos, solo ellos me llevarían con vida a casa. La alcantarilla tenía de altura solo unos cuantos centímetros desde donde yo colgaba. La caída no fue más alta que la que Marcos tuvo que realizar al caer por el balcón del hospital hace unos días. Por debajo todo estaba iluminado, así que salí del agua y me fui caminando, o más bien arrastrando mi pierna con mucha dificultad por una de las orillas, a las cuales no llegaba el agua sucia, pero sí habían alimañas en ellas. Podía sentir el subsuelo cimbrarse por la batalla que se estaba librando arriba, así que guiado por el sonido y las vibraciones, caminé al lado contrario de ellas, esperando encontrar la próxima salida lo más lejos posible del centro comercial. Después de quién sabe cuánto tiempo, llegué hasta una salida. Ya llevaba mucho caminando, tal vez una hora si caminé por esa asquerosa alcantarilla. Lo único bueno de eso es que mi pierna había descansado bastante al no tener que hacer esfuerzos y ya me dolía en menor cantidad. Estaba muy preocupado por Marcos pero no podía hacer nada por él, solo me queda pensar que él salió con vida de ahí. Él nos demostró que era un maestro en el arte del escape en el hospital, así que dejaré de preocuparme, porque no tengo dudas de que lo logró. Ahora debo salir de esta apestosa cloaca y buscar el camino a casa. Es la esperanza a la que me aferro, mis padres, que ellos estén bien y todo habrá valido la pena. Finalmente. La luz del día, aunque realmente no hubiera demasiada luz al seguir la neblina ahí, pero era ya muy distinto el asunto afuera que al estar allí abajo. Había llegado a la carretera, salí en medio de una calle y como era de esperarse no se podía ver nada a la distancia, así que no sabía qué tan lejos estaba del centro comercial. Al menos ya no se escuchaba nada desde aquí, todo estaba desierto. Como dije, el paisaje era digno de Silent Hill. Lo cual me perturbaba aún más, el ambiente se sentía denso, pesado. Parecía que en cualquier momento algo saltaría de cualquier lugar y me comería la cara. Trataba de pensar lo menos posible en esas cosas, pero conforme caminaba se hacía menos fácil de dejar de lado. Después de caminar un rato y sin ver nada ni nadie por los alrededores, pude ver a un lado de la carretera una camioneta. Estaba chocada en un árbol. Corrí a ver si había alguien con vida, y para mi sorpresa en la parte trasera de ella estaba aquella mujer, aquella chica que asaltó el almacén, la tal Lana. Pero estaba inconsciente, no había nadie más con ella. Al parecer la habían abandonado sus colegas, pero me pregunto, ¿por qué? Abrí la parte de atrás de la camioneta a ver si habían dejado algo de lo que se robaron y al parecer dejaron todo lo que llevaban ahí, todo parecía intacto. Entonces ¿por qué la abandonaron si la razón no era quitarle todo? Parecía como si le hubieran dejado explícitamente ese camión para ella sola. La chica estaba con vida, tenía todo lo necesario para sobrevivir, pero no había manera de conducir esa camioneta fuera del árbol de donde se había estrellado. Al final creo que de nada sirvió que le dejaran tantas provisiones a la chica, no iba a poder sacarlas de ahí. En fin, fui así a la parte del conductor y busqué en todas las guanteras y demás recovecos donde pudiese haber algo de utilidad y solo encontré las llaves, una cartera que no contenía nada dentro, la guardé por si acaso, las llaves las dejé y más atrás encontré la licencia para conducir de la chica. Decía llamarse Lana Mistral, tenía 18 años cumplidos el mes pasado y bueno, no había nada más de relevancia allí. Dudé en si era buena idea despertarla y advertirle de lo que sucedía. A ella no la había examinado, al ser una ladrona podría aún portar el arma con la que asaltó el centro comercial y matarme con ella. Es más, podía pensar que era mi culpa lo que pasó o algo, pero no era mi estilo dejarla ahí, podía pasarle algo peor, así que en contra de todo acto racional que pude haber ejecutado, opté por la opción de despertarla. Lana despierta, Lana tienes que levantarte, corres peligro aquí. Tras mis breves palabras ella reaccionó, comenzó a abrir sus ojos y a tocar el terreno, se veía confundida, pero no parecía querer atacarme o matarme. Me miró fijamente a los ojos y me preguntó mi nombre. Richard, le dije. Ella sonrió aún confundida y me preguntó que cómo había hecho para escapar del centro comercial.
La pregunta me exaltó un poco, no pensé que me fuera a reconocer tan rápido, eso significa que sabe lo que le sucedió, no perdió la memoria ni nada por el estilo, por eso no me atacó. Bueno pues verás, no fue tarea sencilla, le dije sonriendo. Todo allá se puso muy loco ya que no adivinas por culpa de quién. Continuó diciendo a broma, Annie había muerto por culpa de una bala perdida y había perdido de vista a Marcos, literalmente los perdí a ambos por lo que sucedió allá, pero sé que sus intenciones eran buenas cuando incitó a toda esa gente a robarse lo que pudieran del almacén. Ella sonrió y salió del camión, tomó 2 de las 3 maletas grandes que estaban a su lado, me arrojó una y continuó diciéndome que tomara todo lo que creyera de utilidad y que nos fuéramos cuanto antes. Me quedé algo sorprendido tras aquella acción tan despreocupada de ella, pero sin más seguí sus instrucciones y caminé así a la parte de atrás del camión. Estando ahí empecé a tomar víveres más que nada, también lo poco que había en cuanto a medicinas y cosas para emergencias. Traté de buscar algún destornillador, martillo, llave inglesa, no sé, herramientas en general, aparte de que nos ayudarían en una situación desesperada, también son buenas como armas blancas. Pero desgraciadamente no encontré nada de eso. Ella terminó por llenar su maleta primero y caminó de nuevo hacia la parte delantera del camión, no sé qué habrá tomado de allí, pero también lo metió a la maleta. Mientras tanto yo me apuré tomando lo más que pude y en cuanto terminé me dio instrucciones claras de lo que haríamos. Primero, me dijo que desde ahora nos necesitábamos de igual manera, si queríamos llegar vivos a un lugar seguro, teníamos que mantenernos juntos y velar el uno por el otro. La verdad es que como todo buen hombre estúpido que soy, imaginé todo de una manera muy romántica porque no lo iba a negar, esa mujer me gustaba, y sus palabras sonaban a declaración de amor, así que no pude evitar reírme un poco de mí mismo, pero ella abruptamente me abofeteó y me gritó que no me riera más, que los juegos infantiles se habían acabado, a lo que yo asentí con la cabeza y continuó explicándome que ella conocía un lugar seguro, que al menos teníamos que acompañarnos hasta terminar de llegar a la ciudad, y que ahí yo elegía si seguir con ella o irme, pero que de mientras había que estar juntos. Yo la interrumpí y le dije que tenía algo que hacer. Le conté a grandes rasgos la historia de mis padres y ella aceptó, quedó en acompañarme por ellos y que luego iríamos a donde ella dijera. Al parecer necesitaba un gran número de gente a su lado, si no, no comprendo sus razones para ayudarme. Después de un rato de silencio absoluto al caminar por la oscura carretera, porque en el transcurso de nuestro recorrido poco a poco fue anocheciendo, y la neblina en la noche era aún más terrible, si en el día no se podía ver bien, en la noche no se podía ver nada, absolutamente nada. Así que Lana me dijo que paráramos, que era mejor detenernos y acampar o más bien, intentar acampar afuera de la carretera. Yo también creí que era lo mejor porque el paisaje simplemente no me gustaba, así que salimos del camino y nos sentamos detrás de unos árboles. Ella sacó comida de su maleta y yo la verdad no tenía hambre. Solo podía pensar en 2 cosas, que mis padres estuvieran bien y que Marcos también lo estuviera, porque me sentía pésimo al no haber podido hacer nada cuando él ya me había salvado la vida hasta por 3ª vez. Me sentía un inútil. Lana me vio pensativo y me preguntó mi opinión acerca de todo lo que sucedía. Ella comenzó explicándome que sentía que nada sería igual después de lo que fuese todo esto, y que había oído rumores, muchos rumores sobre una nueva enfermedad sin cura, algo como el SIDA, un virus autoinmune que no podía ser combatido. La verdad es que no le presté mucha atención porque no tenía cabeza para eso, así que le dije que me disculpara, pero que no podía seguir despierto, que necesitaba dormir, a lo que ella al parecer se molestó, pero no dijo más. A medianoche desperté, no sé qué horas eran pero hacía mucho frío. Lana también parecía tenerlo y no tenía nada más que un short, unas botas y una blusa muy pequeña. Si yo que tenía una chaqueta gruesa moría de frío, no podía imaginar cómo estaba ella, así que me levanté y la cubrí con mi chaqueta, me acosté al lado de ella, para que al menos el calor corporal nos ayudara a ambos. En la mañana me desperté cuando escuché ruidos, me levanté exaltado mirando a todos lados, que todo estuviera bien. Los ruidos eran de Lana que estaba removiendo algunas ramas, no sé qué pretendía hacer con tantas ramas, pero pude observar que tenía mi chaqueta puesta. Fui a verla, le di los buenos días y me volteó a ver, sin decir absolutamente nada se quitó la chaqueta y me la dio, a lo que yo entendí que no le había parecido mi gesto, pero bueno, que podía esperar. En la noche la hice enojar con mi desaire de no querer hablar con ella. Seguimos nuestro camino y la ciudad ya se podía ver a la distancia. Lana comenzó a correr por la emoción, pero yo no podía correr por mi pierna, así que en cuanto vio que yo no corría me preguntó que qué hacía, que corriera. Le dije lo que pasaba con mi pierna y al parecer se volvió a molestar, no dijo nada más pero dejamos de correr.
La neblina seguía igual de espesa que ayer y al llegar a la ciudad todo se veía parado, como si el tiempo jamás hubiese pasado por ahí, los autos estacionados, todo estaba en su lugar, no había rastro alguno de la ciudad destruida y apocalíptica que esperaba encontrar, todo estaba demasiado tranquilo de hecho, y he visto suficientes películas de todos los géneros como para saber que eso solo significaba malas noticias. Por lo menos no tardaríamos mucho en llegar a mi casa, aunque pareciera como si no hubiese nadie ya en la ciudad, todo era muy raro, se veía vacío, se sentía vacío. Mientras yo especulaba al respecto, Lana muy alterada gritó que lo había olvidado, que era cierto, la evacuación. Rayos. La evacuación, lo había olvidado. Marcos mencionó antes de que saliéramos de su casa que en 2 días evacuarían la ciudad, pero no creí que todo sucediera tan rápido, por eso todo se veía deshabitado. Como bien dicen, la esperanza es lo último que muere, así que seguimos el camino hasta mi casa y estábamos justo en el parque que está a una cuadra, parecía que me había ido hace meses, todo se sentía tan ajeno a mí, la casa se veía intacta por fuera, fui lo más rápido que pude hasta la entrada y al buscar en mis bolsillos, no encontré las llaves de mi casa, las había perdido, joder. Pero bueno, mis padres tienen que estar allí, yo lo sé, toqué varias veces fuertemente a la puerta pero nadie contestó, el latido de mi corazón comenzó a acelerarse y empezaba a sentirme mal, tenía un mal presentimiento. Corrí a la parte de atrás de la casa, siempre había una llave de repuesto enterrada en una de las macetas de mi madre, escarbé donde se supone debía estar y la hallé, abrí la puerta de atrás y entré, desesperado, recorrí cuarto por cuarto de la casa y todo estaba tan limpio, tan quieto, tan ordenado, algo no estaba bien. Subí las escaleras gritándoles, pero nadie respondía, entré abruptamente en su cuarto y la cama estaba hecha, las ventanas cerradas y no había nada, ni siquiera una pista, absolutamente nada de que ellos estuvieran bien, que estuvieran esperando a que regresara. Caí al suelo frente a la cama, no pude más, el terror me invadió y comencé a llorar como un bebé, la única cosa que me mantenía vivo era la esperanza de que ellos estuvieran en casa esperándome, como si nada hubiera pasado, que me regañaran ni castigaran por haberme ido así y que luego me abrazaran felices de que yo estuviera bien, pero no, nada de eso iba a suceder ya, sentía que el mundo se me derrumbaba encima y que nada podía hacer para detener lo inevitable. Somos el ejército, a todas las personas que queden en sus casas, les repetimos que tienen que salir de ellas, serán llevadas a un lugar seguro, estamos frente a una contingencia sanitaria, hay que eliminar al enemigo, y para eso hay que llevarlos a un lugar seguro. Repito, estamos ante una contingencia sanitaria y somos el ejército, salgan de sus casas. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Dije mientras corría a asomarme por la ventana, las caravanas del ejército recorrían las calles, y de vez en cuando se bajaban algunos militantes a inspeccionar las calles, cuando veían algo sospechoso en alguna casa entraban en ella. Rich, tenemos que escondernos, dejaste la puerta abierta de la parte de atrás de la casa, y en cuanto se den cuenta entrarán, esta es tu casa, tú sabes mejor que yo en dónde es mejor meternos, Rich te estoy hablando, reacciona, decía Lana en voz baja y desesperada por la situación. Ya Lana, sígueme, arriba hay un ático y no podrán verlo, en mi cuarto está escondido, vamos. Corrimos hasta mi cuarto y mientras tanto se escucharon las voces, una vez más de los soldados repitiendo que saliera toda persona que estuviera dentro de la casa, pero esta vez se escuchaban en el piso de abajo, ya habían entrado. Rápidamente ayudé a Lana a subir y luego subí yo, tapé la entrada del ático con un póster desplegable que tengo ahí para que nadie sepa que tengo un ático, nunca creí que fuera tan necesario algún día. Una vez arriba, todo estaba muy oscuro pero hay una pequeña ventanilla al final, no creo que nos vean por ahí, a menos que nos acerquemos demasiado, ahora solo no tenemos que hacer ruido. Somos la Guardia Nacional y les pedimos de la manera más atenta que salgan, si hay alguien ahí salga ahora y no nos obligue a usar la fuerza, seguían repitiendo a los soldados y esta vez se escuchaban justo debajo de nosotros. Ya habían entrado a mi cuarto, mierda.